Misión Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión Central. Siguen los empalmes. Vicepresidentas se reunieron hoy en el despacho oficial. Hablaron de equidad de género, transparencia y reactivación económica. Petro y Uribe se reunirán a conversar. El expresidente aceptó la invitación del mandatario electo. Otra vez la crisis de migrantes en el oriente y norte del país. Encontraron personas deambulando en Santander y en Urabá, al parecer rumbo al tapón del Darién. Alerta en Pereira por nuevo deslizamiento en la avenida del Río, la misma zona donde ya ocurrió una tragedia. Nevó en Sumapaz, la localidad del sur de Bogotá. Una amplia capa blanca cubrió las veredas. Atención, confirmaron 3 casos de la viruela del mono en Colombia. Consultamos a expertos. Defensoría del Pueblo alerta porque subió 43% la deserción escolar. Revuelo e intensa polémica en Estados Unidos. La Corte Suprema tumbó el derecho al aborto tras 49 años de vigencia. Los estados quedaron habilitados para prohibir interrupciones del embarazo. Miles de feministas protestan en las calles a lo largo del país. Joe Biden rechazó el fallo. Dice que no se puede decidir sobre el cuerpo y la voluntad de la mujer. Les mostramos todas las reacciones. En Colombia, un grupo de personas le pidió a la Corte Suprema anular la despenalización del aborto hasta la semana 24. Viernes de puente, les contamos cómo están las vías para el Plan Éxodo. Y tenemos planes en las regiones para todos los gustos. Bambuco, los ritmos del Mono Núñez y suculenta celebración del Día del Tamal. Esperen oportunidades. Hay cupos para maestrías virtuales en universidades españolas. Y en deportes les contamos cómo va el medallero en las primeras competencias de los bolivarianos en Valledupar. Y en cultura les contamos cómo audicionar para la nueva serie basada en 100 años de soledad. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión central. Continúa el proceso de empalme en el gobierno. Hoy las vicepresidentas se reunieron en el despacho oficial en un encuentro que resultó en medio de cordialidad. Los temas fueron equidad de género, transparencia y reactivación económica. Francia Márquez se mostró a gusto de hacer el proceso de transición con otra mujer. Luisa Barberi, ¿qué más trascendió de la reunión? Adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. 2 horas y media duró este primer encuentro de empalme entre las vicepresidentas. Algunos de los otros temas que ellas calificaron de gran importancia y que estuvieron sobre la mesa fue la generación de empleo, la paz, la lucha contra la corrupción, el medio ambiente y también el apoyo a mujeres emprendedoras. Adicionalmente, la vicepresidenta electa de los colombianos, Francia Márquez, afirmó que durante la tarde tuvo una conversación muy cordial con la vicepresidenta de Costa Rica, donde hablaron de temas de país y también de cooperación. Equidad de género, transparencia, reactivación económica e inclusión productiva de la población informal fueron los temas del encuentro. Todos los colombianos debemos estar dispuestos a apoyar a que el gobierno entrante, el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez sea exitoso. A quienes queremos de verdad bien a Colombia, lo único que nos interesa que el gobierno nuevo lo haga bien, aproveche todas las cosas buenas que están avanzando en el gobierno del presidente Iván Duque, sigan construyendo sobre lo construido y de esa manera puedan aportar semillas nuevas. La vicepresidenta electa agradeció el encuentro y el diálogo de mujer a mujer. Y este país tiene un reto enorme, el logro de la paz, el logro de la equidad, de la igualdad, de la justicia social y el logro de la dignidad humana. Agradezco enormemente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por ese trabajo enorme que ha hecho por nuestro país. Sé que no es fácil, sí, en este poder, sé que no es fácil como mujer, sí, y sé que será un desafío para mí como mujer negra. El martes se espera se retomen las reuniones de empalme entre ambos equipos de trabajo.
Y esta tarde el presidente Duque se refirió a su encuentro con el presidente electo Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Reveló que hablaron de finanzas de la nación y también sobre programas sociales. Fue una reunión cordial, fue una reunión donde pudimos abordar varios temas, hablamos de los temas de finanzas públicas, hablamos de transición energética, hablamos también de la importancia de seguir consolidando una agenda social en nuestro país desde el punto de vista de atender a los más vulnerables, hablamos un poco también del proceso de transición de los equipos de empalme que hoy tuvieron las primeras reuniones técnicas. Y el otro hecho político de la jornada es por el encuentro que se pactó entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. John López, detalles también de esta reunión, por favor. Hola Patricia, muy buenas noches. Mire, la reunión pactada hace parte del llamado acuerdo nacional del que habló el presidente electo Gustavo Petro durante su campaña. Dijo que su intención es llamar al diálogo a sus opositores y comenzó por el expresidente Álvaro Uribe, quien de forma cordial aceptó la invitación. El encuentro sería la próxima semana aquí en Bogotá. La reunión se concretó a través de Twitter y tuvo como preámbulo esta invitación del presidente electo en el momento en que recibió la credencial. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. Luego vinieron los mensajes. El expresidente Uribe Vélez escribió a las 5:59 de la mañana. Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. Gustavo Petro agradeció la respuesta positiva y auguró puntos comunes. Bienvenidos a la era del diálogo, que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común. El encuentro sería la próxima semana en la capital del país. El presidente Iván Duque tuvo hoy una reunión con el expresidente Álvaro Uribe. Los temas fueron programas sociales, infraestructura e inversión. Una reunión donde hablamos del país, hablamos de los programas sociales, hablamos también de estos proyectos de infraestructura, hablamos también de la importancia que tiene seguir viendo en Colombia crecer la inversión y darle estímulos a la micro, pequeña empresa. O sea, fue una reunión bastante agradable. 250 ciudadanos venezolanos indocumentados fueron requeridos por migración en la vía Cúcuta-Bucaramanga. Las autoridades de Santander aumentaron los controles. Pablo Fuerman, muy buenas noches. Usted tiene más detalles. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Pues mire, estos operativos los desarrolla Migración Colombia junto con la Policía de Tránsito y Transporte, el Ejército y las personerías de Bucaramanga y Florida Blanca. Se establecen precisamente en lugares como esos, a la entrada de la capital santandereana. Los 250 migrantes indocumentados viajaban en 4 buses desde Cúcuta y fueron retenidos muy cerca a Bucaramanga por las autoridades de Santander. Encontramos 80 personas irregulares que se transportaban por las vías de Santander. Según los migrantes, compraron el tiquete en el terminal de transporte de Cúcuta, aunque se investiga si detrás haya una banda del tráfico de personas extranjeras cobrando altas sumas de dinero. Seguimos realizando estos acompañamientos con el fin de garantizar la legalidad de todos los ciudadanos que ingresen a esta importante región del país. En lo que va de 2022, la policía de Santander ha judicializado 69 personas por traficar ilegalmente con migrantes. La Defensoría del Pueblo advirtió que sigue la crisis de los migrantes en la región de Urabá. Su objetivo es atravesar el país para llegar a México o hacia los Estados Unidos. En los grupos hay mujeres y, lo que es más preocupante, menores de edad. El drama de los migrantes a través del Urabá buscando salir del país y llegar a Estados Unidos no para, aunque esta vez hay una variación según la Defensoría del Pueblo. Hubo un cambio en la dinámica del flujo migratorio. El año inmediatamente anterior observábamos migrantes cuya nacionalidad era haitiana. Hoy encontramos una gran mayoría de población venezolana. Preocupa que según cifras oficiales, alrededor de 4.700 niños y adolescentes pasaron el tapón del Darién durante los primeros 6 meses del año. Y el año inmediatamente anterior encontramos que son, conforme a la autoridad migratoria panameña, 134.000 personas, de los cuales 29.000 son niños, niñas y adolescentes no acompañados. De enero a junio de este año, 19.000 migrantes se arriesgaron a atravesar la selva entre Colombia y Panamá para seguir su ruta hacia Estados Unidos. La mayoría son venezolanos.
Alerta en Pereira por un nuevo deslizamiento en la avenida del Río. 20 viviendas fueron evacuadas. En esa misma zona, 16 personas murieron en febrero de este año. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Muy buenas tardes. En las últimas horas, este nuevo desprendimiento de capa vegetal sobre el río Otún en la avenida del Río en Pereira generó la alerta de los organismos de socorro que de inmediato activaron el puesto de mando unificado, pues recordamos, en esa misma zona el pasado 8 de febrero perdieron la vida 16 personas por la misma causa. En este momento el diagnóstico es que debemos realizar una evacuación preventiva de alrededor de 20 viviendas en esta zona. Ya instalamos el PMU acá en el sitio con las instituciones y estamos en las labores en este momento de los censos de las viviendas para verificar el número de familias y de personas que aquí se encuentran. Cabe resaltar que parte del barrio ya había sido evacuado. Quedaban algunas viviendas sobre la vía principal, las cuales desde el día anterior vienen siendo evacuadas ante este nuevo fenómeno. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Atención a estas imágenes que les vamos a mostrar. Nevó en la localidad de Sumapaz, en el sur de Bogotá. El panorama, como de país tal vez con estaciones, pues sorprendió a los habitantes de esa zona rural de la capital. Por un momento esta zona del sur bogotano parecía ser otro lugar del mundo. Algunos conductores que transitaban en la zona se vieron obligados a detener su recorrido porque el parabrisas estaba cubierto de hielo. Por su parte, el IDEAM confirmó que nevó en el sector. Es una buena noticia en el sentido de que estamos recuperando, digamos, las condiciones naturales propias del sitio, del páramo. Es una zona de páramo y allí esperamos que haya precipitaciones de ese tipo para que haya depósito de agua. En septiembre y octubre podría repetir este fenómeno, pues en estos meses ya estará vigente la segunda temporada de lluvias en el país. Y en temas de salud, les contamos que el Instituto Nacional de Salud confirmó que ya fue detectada en Colombia la viruela del mono. Hay 3 casos de personas afectadas, 2 en Bogotá y 1 en Medellín. Aunque el llamado es a la calma, los expertos piden estar muy atentos a los síntomas. Los primeros 2 casos fueron reportados en adultos en Bogotá. Son colombianos recién llegados de Europa. El tercer contagio fue identificado en un joven en Medellín. Presentó síntomas de alarma después de un viaje desde Barcelona. El día de hoy, este masculino se encuentra estable con sintomatología leve. Este virus se puede contagiar por contacto estrecho como relaciones sexuales, pero otros intercambios de fluidos también generarán exposición de riesgo. Las personas cuando tienen relaciones sexuales, por ejemplo, y al contactar piel sana con piel que está afectada por el virus de la viruela símica, se facilita su transmisión. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que estén atentos a los síntomas de alarma. La diferencia con la viruela símica es que estas ampollas después progresan a tener pus y después progresan a tener costras. El Instituto Nacional de Salud recomienda que si hay sospecha o síntomas, el aislamiento sea inmediato. Atención a esta alarmante cifra de la Defensoría del Pueblo, 43% aumentó la deserción escolar en el país. La entidad hace un llamado a las secretarías de educación para que busquen acciones y hagan que los estudiantes regresen a las aulas. El año pasado, 477.157 menores de edad dejaron de asistir a colegios y escuelas, es decir, que aumentó la deserción en 43% respecto al año 2020. Advertimos que la deserción escolar podría estar asociada a la deficiencia en el seguimiento por parte de las entidades territoriales durante la pandemia. Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Valle del Cauca son los departamentos que concentran el mayor número de niños y niñas retirados. Según la Defensoría, la deserción escolar expone a los menores de edad a múltiples riesgos. Con el accionar de los grupos armados al margen de la ley, a ser utilizados en actividades ilegales, a ser víctimas de reclutamiento forzado, al trabajo infantil, entre otros. Por lo que pidió a las secretarías de educación del país que revisen las estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes, con el fin de evitar la falta de oportunidades y la desigualdad. Momento para la información internacional en RTVC Noticias. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos penalizó de nuevo el aborto en ese país tras 49 años. Cada estado podrá decidir si mantiene o prohíbe las interrupciones de embarazos.
Con arengas a favor y en contra, miles de ciudadanos se dieron cita en la sede de la Corte Suprema de Justicia en Washington tras conocerse el fallo que derogó la protección del derecho al aborto, vigente desde 1973. Soy una de las personas aquí celebrando la decisión de la Corte Suprema. Sentí que era un momento histórico y quería pasar y verlo suceder. Aunque la decisión no es sorpresiva porque el borrador del fallo se filtró en mayo pasado a los medios de comunicación, este se hizo efectivo hoy con el apoyo de 6 de los 9 jueces de la máxima instancia judicial estadounidense. Este mantiene una ley del estado de Mississippi que restringe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. Incluso la mayoría conservadora de la Corte Suprema decidió ir más lejos y revocar los precedentes que amparaban ese derecho. Habrá enfrentamientos sobre todo tipo de temas, incluso algunos que no podemos anticipar en este momento, que serán entre los estados. En su argumentación, la Corte considera que el aborto representa una cuestión moral profunda y asegura que la Carta Magna no prohíbe a los estados regular o prohibir ese procedimiento. Esto significa que así las mujeres deseen abortar se verán obligadas a continuar con su embarazo, arreglárselas clandestinamente o viajar a otros estados donde los abortos siguen siendo legales. Lo que están viendo, lo que la gente está viendo en Europa y en el extranjero es el fin del Estado de Derecho en los Estados Unidos. La mitad de los estados, sobre todo en el sur y el centro, podrían prohibirlo totalmente, según Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en el país. Este fallo puso fin a la famosa sentencia Roe vs. Wade, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto a nivel federal. Sin embargo, la derecha religiosa en el país norteamericano siempre se opuso. Y de nuevo, la Corte Suprema de Estados Unidos vuelca las miradas de millones de mujeres de la Unión Americana sobre ella. Y todo porque con una decisión trunca las casi 5 décadas de protecciones constitucionales para el ejercicio del aborto a escala nacional. Un borrador del juez Samuel Alito, que hace más de un mes indicaba que el tribunal preparaba ese trascendental viraje, fue apenas abrebocas del fallo que consigue una suerte de viaje en el tiempo de la legislación americana. Porque la decisión disuelve la jurisprudencia amasada por tantos años a partir de la sentencia Roe vs. Wade de 1973 y devuelve a los Estados Unidos a la situación cuando cada estado era libre de autorizarlas o no. Para el momento de la filtración del borrador, que hoy es una decisión de facto, producto de la presión conservadora y respaldada por el expresidente Donald Trump, la abogada que defendió en 1973 el histórico caso del aborto anticipaba el escenario que ocurrirá a partir de ahora. Va a costar mucho más para las personas que no tienen buena atención médica o solo para los pobres. No pueden ir a otro estado. Así las cosas, los 50 estados quedan en libertad de prohibir las interrupciones del embarazo en su territorio jurisdiccional y se anticipa que la mitad de ellos lo haga. Con este parteaguas y a partir de ya, Estados Unidos será un heterogéneo y matizado territorio de luces verdes y rojas para practicarse el aborto. La decisión de la Corte Suprema de Justicia suscitó todo tipo de reacciones a favor y en contra. Recopilamos algunas voces. Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó lo sucedido. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos le quitó expresamente al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya le había reconocido. No lo limitó, simplemente lo quitó. Biden subrayó que la decisión de la Corte fue un error trágico y resultado de una ideología extremista debido a la supremacía conservadora en esa instancia. En esa misma línea reaccionó el expresidente Barack Obama. Hoy la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar por los caprichos de políticos e ideólogos. El predecesor de Biden, Donald Trump, dijo que el fallo sigue la Constitución y que la decisión del máximo órgano judicial obedece a la voluntad de Dios. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, lamentó la decisión del Tribunal Supremo. Esta es una crisis de atención médica porque comprenda, millones de mujeres en Estados Unidos se irán a la cama esta noche sin acceso a la atención médica y reproductiva que tuvieron esta mañana. Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, celebró el fallo. El derecho a la vida ha sido reivindicado. Los sin voz por fin tendrán voz. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reaccionó vehementemente a la decisión. Lo que esto significa para las mujeres es un insulto, es una bofetada a las mujeres por usar su propio juicio para tomar sus propias decisiones sobre su libertad reproductiva. A nivel internacional, los dirigentes de Canadá, Reino Unido y Francia deploraron la decisión de la Corte Suprema.
Y casualmente el aborto también fue noticia hoy en Colombia. ¿Por qué, compañeros? Adelante. Sí, Daniela y televidentes, porque 20 personas elevaron una solicitud para que la Corte Constitucional tumbe el fallo de despenalización del aborto hasta la semana 24. El Ministerio de Justicia negó que tenga vínculos con esta iniciativa. El Gobierno Nacional dejó claro que no ha pedido a la Alta Corte que anule el fallo que despenaliza el aborto, aunque desde un principio ha asegurado que el Alto Tribunal desconoció el principio de cosa juzgada. En consecuencia, no es cierto que este ministerio sea el autor de la solicitud de nulidad del fallo de la Corte. Desde esta cartera se emitió un concepto solicitado por la Corte Constitucional ante una petición de un grupo de ciudadanos. Ante el rumor, sectores que trabajaron en la demanda por la despenalización del aborto aseguran que la petición atenta contra los derechos reproductivos. Las nulidades jurídicamente son excepcionales y en 30 años de vigencia de la Corte Constitucional son poquísimas las decisiones que se han anulado por fallas e irregularidades muy graves. El gobierno también señaló que aunque no esté de acuerdo con el fallo, son respetuosos de lo ordenado por la Corte Constitucional. Más de la noticia del día, porque esta mañana tuvieron la primera reunión los equipos de empalme de los gobiernos saliente y entrante. ¿Qué dijeron al final, John? Volvemos con usted. Sí, José Fernando, mire, pues allí en esta reunión se acordaron las fechas y las carteras que se reunirán a partir de la próxima semana. Además, por parte del equipo del presidente electo, hubo una petición para que en los encuentros se incluyan algunos temas que el mismo Gustavo Petro considera prioritarios, dentro de ellos el metro de Bogotá y la situación actual de Hidroituango. El próximo miércoles 29 de junio iniciará el proceso de empalme con las diferentes carteras del gobierno. Inicialmente serán 6 los ministerios que se reunirán. Los ministerios o sectores de transporte, comercio y función pública, en las 3 de la tarde para los sectores de interior, justicia, trabajo y hacienda. Por parte del gobierno entrante se pidió incluir varios temas que para el presidente electo Gustavo Petro son prioritarios. Esos temas son Metro de Bogotá, Hidroituango, paz, crisis de hambre. La próxima semana podrían conocerse los primeros nombres del posible gabinete ministerial del presidente electo. El martes de la próxima semana estaremos haciendo públicos los nombres de las personas que van a coordinar cada equipo sectorial. Gustavo Petro también designó al general en retiro, William Salamanca, para hacer el empalme con la actual administración de la Policía Nacional. Y a propósito del empalme, el ministro de Defensa emitió una circular a los comandantes de las diferentes fuerzas para recordarles que no puede haber empalmes independientes. El proceso debe ser con el liderazgo del Ministerio de Defensa y su Secretaría General. Expidieron la comunicación luego de que Petro designó al general retirado William Salamanca como delegado para el empalme con la Policía Nacional, institución que depende de la cartera de Defensa. 7:22 y la virtual llegada de Roy Barreras a la presidencia del Congreso parece generar división en el pacto histórico. Aquí recopilamos las voces de las últimas horas. Según Roy Barreras, la mayoría del pacto histórico votó por su nombramiento como presidente del Congreso. Y la bancada decidió ayer, después de escuchar el domingo el discurso de triunfo del presidente, sobre todo, que yo tenía la experiencia y la capacidad de construir garantías con todos los demás partidos. Barreras tiene respaldos, como el de María José Pizarro. De manera concertada, democrática, dialogada, como es el talante y va a ser el talante del pacto histórico. Pero los senadores Alexander López Maya y Gustavo Bolívar contradicen a Pizarro. María José, lo de Roy Barreras ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue. Si vas a informar, aférrate a la verdad. Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Y es que 2 horas antes de anunciarse la decisión, Alexander López daba por hecho su participación. Voy a ir por la presidencia del Congreso. Para mí, la verdad, sería absolutamente maravilloso y sería un verdadero honor tomarle el juramento, imponerle la banda presidencial a mi compañero de luchas históricas, Gustavo Petro. Bolívar también se había postulado a la presidencia del Senado. Entre ellos mi persona, perdonen que me ponga por delante por ser la cabeza de lista. Roy Barreras les recordó a López y Bolívar que la decisión fue concertada. Les agradezco a ellos dos y a la senadora María José Pizarro que hayan acatado la decisión de la mayoría,
Antes del nombramiento, la vicepresidenta electa Francia Márquez había dicho que una presidencia de Barreras le preocupa. A mí me preocupa eso, pero pues hay una bancada del pacto histórico que tiene que discutir eso. Por el lado del nuevo liberalismo hay rupturas. Mabel Lara y Yolanda Perea renunciaron para sumarse al nuevo gobierno. Veo que en el marco obvio de la democracia hay otros intereses y no realmente el interés de toda esa población. Rodrigo Lara también renunció, pero en medio de fuertes polémicas con los hermanos Galán. Según Roy Barreras, de los 108 senadores, ya son 62 a favor de su presidencia en el legislativo. Inicia el puente de San Juan en Colombia. Las autoridades de tránsito esperan unos 4 millones de vehículos en las vías del país en medio de la operación Éxodo. Lisset Martínez, ¿cómo es el dispositivo en el centro del país? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludo a esta hora desde la terminal de transportes del Salitre, que es uno de esos puntos donde los capitalinos pues recurren para poder dirigirse hacia sus destinos durante este puente. Recordemos que la Dirección de Tránsito y Transporte aseguró que para garantizar la seguridad de los viajeros pues desplegarán 5.900 uniformados. Como vemos, ya hay muchas familias con sus maletas listas para ir hacia sus destinos. Según desde este punto se espera salgan por lo menos 15.600 vehículos, especialmente hacia los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila y Santander. En el siguiente informe les tenemos preparados toda la información de lo que será este plan Éxodo. Con 5.900 uniformados desplegados por las carreteras del país, esperan garantizar la seguridad de los colombianos durante este puente. Las autoridades de tránsito prevén que se movilicen 4.059.095 vehículos por las carreteras, 1.395.482 pasajeros desde las terminales y 499.641 por vía aérea. Asimismo, en la ciudad capital se estiman más de 717.000 vehículos que ingresarán y saldrán a Bogotá. Las autoridades recomiendan a los viajeros cumplir las normas de tránsito. No exceder límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no realizar adelantamientos en sitios prohibidos. En el caso de los aeropuertos, llegar con 2 horas de antelación para los vuelos nacionales, 3 horas para los vuelos internacionales. Los vehículos de carga que pesen más de 1,4 toneladas tendrán restricciones, desde este viernes a las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El domingo no aplicará esta medida y el lunes nuevamente habrá restricción desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. El presidente Duque participó esta tarde de la inauguración de la 9ª vía 4G que favorece una amplia zona de Antioquia por donde transita casi 1 millón de personas por mes. Son 145 kilómetros que comunica a Remedios con Caucasia. Este es el proyecto más importante de inversión vial que se ha hecho en este Bajo Cauca antioqueño. Son prácticamente 1.6 billones de pesos, 145 kilómetros y conecta este Bajo Cauca con el nordeste de Antioquia. Son más de 700.000 personas las que se benefician con esta obra. Y solamente ese trayecto está recortando en horas lo que antes era un camino mucho más engorroso, facilitando la conexión entre ese nordeste que está a la puerta de entrada de Medellín y esta bella región del Bajo Cauca. El jefe de Estado anunció la entrega en los próximos días de otros tramos viales en diferentes zonas del país. Y seguimos con más noticias porque en combates entre el ejército y grupos armados ilegales en el municipio Cañas Gordas, en Antioquia, dejaron 2 militares heridos. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. Grave accidente en el occidente de Bogotá, bus intermunicipal que cubre la ruta hacia el municipio de Soacha se vuelca en el carril central de la avenida 68. Más de 12 ambulancias atienden a las 15 personas que resultaron heridas. En Cúcuta vuelve a modificarse el horario para la ley seca que regirá este domingo a partir del mediodía hasta las 12 de la noche de este mismo día. Todo por solicitud de los gremios de bares y restaurantes, quienes aseguraron que la fecha de elección de la revocatoria coincidió con la celebración del Día del Padre y pidieron no ser afectados económicamente. En el Atlántico para este fin de semana uno de los planes más destacados es la visita al parador turístico del municipio del Uruaco. Allí hay disponible una tirolesa para aquellos que les guste la adrenalina
y dicha tirolesa va desde ese punto hasta la laguna del municipio. La noticia en Sucre tiene que ver con los más de 30.000 damnificados por el invierno que se encuentran ubicados en la zona rural y urbana del municipio de Sucre, en la subregión de La Mojana. De igual manera, miles de cultivos se encuentran bajo las aguas y cerca de 300.000 cabezas de ganado también están afectadas. Y el dólar alcanzó hoy el mayor precio en lo corrido del año y de esa forma cierra una semana de fluctuaciones. Consultamos a expertos. Tras la semana de fluctuaciones, el dólar cerró hoy a 4.129 pesos y la tasa regirá hasta el martes. La cifra está a 100 pesos de alcanzar el precio histórico en el país que fue en marzo de 2020 a 4.229 pesos. La cotización del dólar estadounidense sigue siendo influenciada por las decisiones que toma la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay que ser muy cautelosos con las tarjetas de crédito. Usadas en el exterior, sube su endeudamiento porque a su vez sube el tipo de cambio. Los expertos indicaron que ante los cambios que vendrán para Colombia, una transición de gobierno paulatina y consensuada no tendrá que afectar los mercados. El precio interno de la carga de café bajó 24.000 pesos y quedó en 2.228.000 pesos. La acción de Ecopetrol cerró a un alza de 6,66% con una cotización de 2.139 pesos. La acción del Grupo Sura cerró con un aumento de 9,98%, cotizando a 41.780 pesos. El comercio espera vender un 25% más por el Día del Padre, que será celebrado este 26 de junio. Más de 4 millones de vehículos se movilizarán en este puente. Se espera que se movilicen 1.595.482 pasajeros por las terminales de transporte y cerca de 500.000 por los aeropuertos del país. Gabriel Gilinski renunció a la Junta Directiva del Grupo Nutresa. La compañía de alimentos deberá citar a asamblea para elegir los nuevos miembros. Sobresale como una organización encaminada a enfrentar las El próximo jueves termina la emergencia sanitaria en Colombia. Millones de trabajadores que cambiaron de condiciones laborales se preguntan cómo les afecta el regreso de la normalidad. Atención a este informe. En materia laboral, el país no es el mismo. Con la Ley 2121 de 2021 fue creado el régimen de trabajo remoto y la norma no está supeditada a la vigencia del COVID-19. Pues se acabará la pandemia, pero todas las garantías y todas las políticas públicas frente a los temas laborales pues van a tener una vigencia en el tiempo. Tenga en cuenta la diferencia entre teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Trabajo remoto 100% las actividades en un lugar determinado. ¿Quién lo escoge? Pues la persona a quien va dirigido. Un teletrabajo puede ser de manera mixta, es decir, unos días en la empresa, otros días en su lugar o en su residencia. El trabajo en casa puede ser si se definió como tal un arraigo único y exclusivamente donde lo determinó el empleador o el empleado, con un acuerdo de voluntades. Un empleado puede elevar una solicitud y llegar a un acuerdo de voluntades para seguir trabajando en casa. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio TIC, en el sector público de los que no asisten a la oficina, el 53% trabaja desde casa, el 41% teletrabaja y el 6% hace trabajo remoto. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos. Hoy desde la ciudad de Medellín. Pero tenemos que hablar de lo que está pasando en Valledupar con los Juegos Bolivarianos. Recuerden ustedes que son competencias y que hace parte del ciclo olímpico. Pero a la delegación colombiana le está yendo muy bien para decir que se consiguieron nuevas preseas, pero también para recordar que hasta ahora también está la inauguración de los Juegos. Así que vamos a repasar cómo le fue a nuestra delegación colombiana. La primera medalla de esta segunda jornada la obtuvo Serica Guluma en la contrarreloj individual del ciclismo de ruta luego de 43 minutos y 29 segundos. Lastimosamente está muy mal finalizado y me hicieron ir por otro lado, pero bueno, tratamos de sacar las cosas lo mejor posible. En la rama masculina, Walter Vargas y Rodrigo Contreras fueron oro y plata respectivamente. Creo que a mí me sienta bien este tipo de terreno. Creo que las cronos que he ganado, las he ganado en estas condiciones, así en calor, en humedad.
En esgrima, modalidad de espada individual, Colombia sumó medalla de bronce con María Blanco y el oro se le escapó a John Rodríguez ante el venezolano Graviel Lugo. Lugo planteó bien el asalto, nunca tuvo, siempre confió en él, y John yo creo que entró en un juego de cuidarse un poco los tocados y no tomó la iniciativa para finalizar bien el encuentro. Colombia es primera de este medallero con 2 oros, 3 platas y 2 bronces. Y seguimos con más información. Ahora hablamos de fútbol profesional colombiano y sobre todo de cara a esta final. Continúa la serie, porque hoy la DIMAYOR desestimó la demanda que presentó el Deportes Tolima por la alineación del jugador de Atlético Nacional Giovanni Moreno en el partido de ida. Esto quiere decir que él puede jugar también con normalidad para el partido de vuelta. Nosotros aquí les explicamos el porqué de la decisión. Para el Tolima el tema es de fechas. La sanción fue notificada el 15 de junio de 2022, lo cual significa de manera incontrovertible que tiene efectos jurídicos a partir de las 24 horas siguientes. Además, subraya el comunicado que el partido del 15 de junio no cuenta como parte del cumplimiento de la sanción y que no cumple con el presupuesto para pedir la suspensión, porque se debía hacer efectiva a las 24 horas. Buscamos en la página de la DIMAYOR y confirmamos que la resolución 033 tiene la fecha 14 de junio. Fue publicada el 15 de julio, pero Nacional interpuso un recurso de reposición el mismo día que le fue desfavorable. Ese día y ante Junior, el futbolista cumplió una fecha de suspensión de las 2 impuestas. Y el 20 del corriente, Nacional fue notificado de la suspensión de la sanción al cumplirse la mitad del castigo por parte del jugador Moreno. Mientras tanto, sus compañeros le piden que no se retire aún. Que lo piense un poquito, que aún podemos disfrutar un poquito más de él aquí en la institución. Resuelto el impasse, Tolima deberá remontar los 2 goles de desventaja encajados en la ida, para así conseguir su 4ª estrella, mientras Nacional buscará la 17ª. Inicia el festivo y atentos que les vamos a contar sobre los distintos planes en las regiones del país. Mucha música, cultura y también gastronomía. Iniciamos con el tradicional Festival del Bambuco. Rafael Trujillo, precisamente en Neiva, preparó el siguiente informe. Tras una breve pausa por el tema electoral, vuelve la fiesta grande del Huila. Neiva despertó en el día de San Juan al son de bambucos. Ya iniciaron la Feria del Asado y productos típicos del Huila y el Festival del Libro y el Arte Huilense en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. También se desarrollan el encuentro de bandas musicales en el municipio de Palermo y en Neiva los encuentros Juvenil de San Juanero, de rumba campesina, además de pasillo y de bambuco tradicional. Y también para que vengan y disfruten y gocen de todos los encuentros que van a haber de danzas, de música aquí en la gran tarima cultural. La programación del festival se reanudó oficialmente e irá sin interrupción hasta el 4 de julio próximo con eventos en Neiva y la mayoría de municipios del Huila. En Neiva, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y el mejor escenario para disfrutar de la música colombiana es el Festival del Mono Núñez en Ginebra, Valle del Cauca. Joan David Zúñiga nos cuenta más. En la noche de ayer inició la edición número 48 del Festival Mono Núñez, con la presentación de la orquesta de cuerdas típicas de la Escuela de Música Un Canto por la Vida. Pasillos, guabinas, se llevaron los cantores, poetas, compositores. Esta presentación abrió las puertas para el resto de muestras artísticas musicales del festival, como es el caso de Mari Carmen Pérez, guitarrista, cantante, compositora y gestora musical de México, que desde el año 2000 viene presentándose aquí en el Festival Mono Núñez. Decidimos hacer este concierto que se llama Mujeres de Caña Dulce, basado en una obra de María Isabel. Por mi pasillo y bambuco, bandolas, triples guitarras, un buen trago de aguardiente y una bonita muchacha. Mari Carmen Pérez hace parte de los artistas que estarán en el concierto internacional del domingo 26 de junio a partir de las 3 de la tarde. Pero desde ya los asistentes a Ginebra, Valle del Cauca pueden disfrutar de actividades como el Festival de la Plaza y los conciertos dialogados. Y si usted es amante de la comida típica, ojo a esto, el Festival del Tamal en Tolima, a propósito, que hoy se celebra el día de este plato típico. Jesús Díaz nos cuenta más. Cientos de familias en el Tolima, especialmente madres cabeza de familia, dependen económicamente de este plato.
y cada una tiene su toque secreto para decir que es el mejor. Doña Orfa lleva 18 años vendiendo tamales en la plaza de mercado en el municipio de Chaparral. La fórmula la heredó de sus padres. Un buen tamal tolimense se elabora con arroz, alberja, le echa papa, zanahoria, le echa carne de cerdo, pollo. El tamal nunca va a dejar de ser esa mezcla perfecta envuelta en hojas de cachaco que une a familias tolimenses para disfrutar de un sabor que por décadas es el más apetecido por los colombianos. Con arepa, aquí lo típico es la arepa. Poca gente ya utiliza el pan. Es así que propios y turistas en el Tolima, alrededor de un tamal, cantan y bailan en las fiestas de San Juan. Jesús Díaz, desde Chaparral, Tolima, RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Y también tenemos planes en Bogotá. Regresó la reunión de amantes del cómic y la cultura del entretenimiento. En el evento hay invitados internacionales como Anthony Daniels, actor de la saga Star Wars. El cine, la televisión, los cómics y el diseño se reúnen en la Comic Con 2022. Con más de 200 expositores, la tradición mundial que tiene más de 50 años llega aquí a Bogotá. El evento de origen estadounidense que celebra el arte gráfico y visual en distintas formas de expresión trae una agenda de actividades que incluye a grandes invitados como el actor de doblaje Alfonso Obregón, voz oficial de animaciones como Shrek y Bugs Bunny. Puedo conocer mucha gente con intereses parecidos al mío y además es que puedo ver personas que también vienen en cosplay y simplemente es muy chévere. La gente, los cosplays, lo que venden, porque se reúne todo el mundo geek en uno solo y eso lo hace impresionante. Luego de 3 años de ausencia, los apasionados por la cultura pop se reúnen en las zonas Académica, Stage, Meet and Greet en Artist Alley. Uno de los invitados especiales más esperados es Anthony Daniels, quien interpreta al androide C-3PO en la exitosa franquicia Star Wars. Los fanáticos de Star Wars tienen mucho sentimiento por las películas. A ellos les gusta la oscuridad y es igual si es en Japón, en Venezuela o en Bogotá. Ellos siempre tienen la misma emoción y reacción. Eso es lo que nos hace una familia. En el evento también participan importantes productoras audiovisuales como HBO Max, Sony Pictures y Cartoon Network. Y su programación, que también trae música, magia e intervenciones de danza, va hasta el 27 de junio. Esta es una buena noticia para los que todavía cantamos la canción de nuestro amigo el frailejón Ernesto Pérez porque lanza álbum musical. Son 12 canciones que se podrán escuchar en las distintas plataformas digitales con mensaje para el cuidado del medio ambiente. Estoy muy feliz porque hoy se lanza mi primer álbum de música que se llama Frailejón Ernesto Pérez y sus amigos. Este álbum musical tendrá 12 canciones que a partir de hoy podrán escuchar los seguidores de Ernesto Pérez. Además de la canción que mucha gente ya conoce, hay muchas otras canciones muy bonitas y divertidas de mis amigos de Cuentitos Mágicos. Hay champetas, rancheras. No solo aprenderán sobre el cuidado del medio ambiente y el agua, sino cómo alimentarse de una manera adecuada. Papá guineo, bananito lleva de paseo. Dentro de este álbum, los padres podrán disfrutar de una canción en especial. Y les cuento un secreto, para este domingo que es el Día del Padre, tengo una canción que se llama Papá Guineo y dice así: Papá Guineo, Papá Guineo. Yo ya se la dediqué a mi papá. Hoy los saludo con esto que se llama El Testamento y es de Rafael Escalona porque vamos a hablar de 100 años de soledad y como ya hemos dicho muchas veces, según Gabriel García Márquez, 100 años de soledad es un vallenato de 450 páginas y qué mejor vallenato que por supuesto uno del maestro Escalona. Pues resulta que la plataforma Netflix está preparando una serie basada en 100 años de soledad y la noticia de hoy es que el casting es absolutamente libre, es decir, cualquiera se puede postular.
postular. Así que si ustedes se sienten la viva reencarnación de algún personaje de 100 años de soledad, esta es su oportunidad. Y como yo quiero que se postulen, les voy a ayudar a diseñar sus personajes. Primero, si ustedes quieren ser Aureliano Buendía, que es uno de los personajes más importantes de la novela, porque de ahí sale toda la descendencia Buendía, tienen que tener en cuenta dos cosas. La primera es que está inspirada en el abuelo de Gabriel García Márquez, que se llamaba Nicolás Márquez y que fue general durante la Guerra de los 1000 días por la línea de los liberales con Uribe. Y la segunda es que en 1950, cuando él lo sacó por primera vez en una columna de El Heraldo, dijo que físicamente se parecía al papá de Escalona. Como no encontramos una buena foto del papá de Escalona, pues les tenemos al hijo. Así que si ustedes se parecen a Escalona y tienen carácter de general, pues este es su personaje. Si quieren audicionar para ser Úrsula Iguarán, que es literalmente la columna vertebral de la novela, tienen que tener en cuenta dos cosas. La primera es que es una mujer muy fuerte y la segunda que está inspirada en dos mujeres muy importantes para Gabo. La primera es su mamá, Luisa Santiaga, que era una mujer con mucho temple, que además no se dejaba impresionar fácilmente. Resulta que alguna vez le preguntaron cuál es su mayor orgullo. Para ese entonces Gabo ya se había ganado el premio Nobel y ella dijo tener una hija monja. Y la segunda mujer es la abuela de Gabriel García Márquez, que era Tranquilina Iguarán, que creía mucho en las almas, en el más allá, en el misticismo, y se quedó ciega más o menos cuando Gabo tenía 8 años. Así que si ustedes no se dejan impresionar fácil y tienen problemas de visión, Úrsula Iguarán es su personaje. Si quieren audicionar para ser Rebeca Buendía, que es la mujer más open-minded y más revolucionaria de 100 años de soledad, tienen que tener en cuenta que está inspirado en la hermana de Gabriel García Márquez, que efectivamente comía tierra, como solía ser este personaje de niña. Resulta que ella se metía al jardín y ponía a Gabo chiquito a estar pendiente de que no viniera ningún adulto para que ella pudiera comer tranquilamente. Así que si ustedes son esa mujer emprendedora de armas tomar que come cosas raras, ahí está, Rebeca Buendía para ustedes. Y Remedios la Bella, que es uno de esos personajes más mágicos de la literatura, es esta mujer que era hermosa y que un día estaba doblando sábanas y se elevó en cuerpo y alma al cielo. Dicen que está inspirado en una persona que era muy cercana a la familia de Gabo, que trabajaba limpiando casas y que una vez se voló y se fue a vivir con un hombre sin casarse. La familia, como eso es una vergüenza, por supuesto, lo que hizo fue decir que se había volado mientras doblaba sábanas. Así que si ustedes están en contra del matrimonio y siempre son esa persona que decepciona a la familia, pues bueno, ahí tienen Remedios la Bella. Y por último, pero no menos importante, si quieren ser Melquiades, que es el gitano, el más sabio de todos, el alquimista, además el que hace todas estas predicciones, pues tienen que tener en cuenta, uno, eso, y dos, que en 1992 Gabriel García Márquez le dijo al periodista Gustavo Tatis, le confesó que él se había inspirado en Nostradamus para escribir ese personaje. Así que trabajen en sus personajes, pónganse pilas y cuéntenme cómo les va. Continuamos con más noticias de Estados Unidos, porque un día después de que la Corte Suprema reafirmó el derecho al porte de armas, el Congreso aprobó una ley con algunas restricciones. Demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo, aunque el tema por décadas los ha dividido. Buffalo, Nueva York y Uvalde, en Texas, son 3 lugares distantes en los Estados Unidos, pero muy cercanos en lo que han vivido. Son los 3 puntos de los más recientes tiroteos en ese país, y la magnitud de esos episodios impulsa, como el sinnúmero de situaciones de esa escala en la Unión Americana, la aprobación en el Congreso de una ley histórica sobre la violencia con armas de fuego, la primera legislación en casi 30 años al respecto. Histórica porque consiguió encontrar un punto medio entre republicanos y demócratas, porque fue escrita contrarreloj y porque se traduce por primera vez en un intento por endurecer progresivamente el acceso a las armas con la comprobación de antecedentes de los compradores menores de 21 años, además de dotar a los estados de leyes de alerta que permitan despojar de artefactos bélicos a personas consideradas peligrosas, y la inversión de $11.000 millones para programas de salud mental y $2.000 para programas de seguridad escolar. El texto de 80 páginas fue el proyecto de legislación que consiguió el beneplácito del Senado la noche de ayer, y hoy ya es ley con la votación a favor de la Cámara de Representantes. Primer asomo de avance en uno de los nervios más sensibles en Estados Unidos.
Y hay noticias también de la guerra de Ucrania. Las fuerzas locales se retirarán de Severodonetsk y atrás dejan una ciudad en ruinas por el cruento ataque ruso. Ucrania ha aprendido todo tipo de lecciones en los 121 días de la guerra exportada por Moscú al kilometraje cuadrado de su suelo. Una de ellas es la de retirarse incluso de lo que es suyo. Fueron semanas de una férrea resistencia por Severodonetsk, la urbe clave para el músculo militar ruso en su dictada meta de control total del este de su vecina. Las fuerzas ucranianas recibieron la orden de replegarse y ceder, habilitando a los camuflados rusos casi el dominio del Donbass. Y de ahí la sensación en sus rincones. No hay ningún lugar, ninguna ciudad en la región de Donetsk donde sea seguro. Un revés que empata con el alcance del estatus de candidata a la Unión Europea. Se reconoce que Ucrania no es un puente, ni una almohada entre Occidente y Rusia, ni un amortiguador entre Europa y Asia, ni una esfera de influencia. Mientras Rusia asegura que el nuevo estatus de Ucrania no supone riesgo, por segundo día, líderes del bloque geopolítico se concentraron sobre la guerra, acusando a Moscú de usar la reducción del suministro de gas como arma, cuando Berlín, en plena cumbre de seguridad alimentaria, da una lectura similar. Rusia comenzó esta guerra por ninguna razón y usa deliberadamente el hambre como arma de guerra, tomando a todo el mundo como rehén. Entre los apoyos y las ofensivas, este suelo sigue siendo el de las lecciones aprendidas. La compañía española Telefónica reveló solicitudes de interceptaciones de más de 1,5 millones de sus líneas y accesos a Internet en Venezuela en el año 2021. Sería una prueba de un programa de vigilancia masiva estatal. Más noticias del mundo a continuación. En el 12º día de protestas en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso denunció un intento de golpe de Estado promovido por los líderes indígenas que promueven las manifestaciones. Durante la jornada hubo fuertes choques cerca de la sede del Congreso en Quito. Un comité de investigación de la ONU concluyó que la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh murió por disparos del ejército israelí. Esto va en línea con las investigaciones periodísticas que también apuntan a las fuerzas de seguridad de ese país como responsables del asesinato. El gobierno israelí rechazó la validez del informe. 3 días después del potente terremoto registrado en una remota zona rural en el oriente de Afganistán, comenzaron a llegar las ayudas internacionales. La falta de alimentos y de albergues ha empeorado la situación de los miles de sobrevivientes. UNICEF informó que entre los más de 1.000 fallecidos por el sismo, 121 eran niños. Más de 3.000 migrantes partieron desde Tapachula hacia el centro de México para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos. La caravana se organizó de manera sorpresiva, liderada por venezolanos y sin la intervención de activistas mexicanos. Y más noticias del éxodo para este puente festivo. En las regiones avanzan operativos de control que garanticen la seguridad en las vías en este festivo. Más información en el siguiente panorama. En Antioquia, unos 200.000 viajeros han entrado y salido por las 2 terminales de transportes. A pesar de la temporada de invierno, los transportadores esperan que el flujo de pasajeros aumente en esta temporada de vacaciones. Los destinos más visitados son el oriente y el occidente de Antioquia. Son cerca de 250.000 vehículos que durante este fin de semana se movilizarán por los diferentes ejes viales del Valle del Cauca. Esto a propósito de la serie de festividades que hay en algunos de los municipios, como en Tuluá, la fiesta popular, en el municipio de Versalles, la fiesta de la neblina, y en la localidad de Ginebra, donde se celebra el Festival de Mono Núñez en la versión número 48. Para eso, la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca, a través de los agentes de tránsito, tiene dispuesto una serie de estrategias de seguridad vial, y esto va acompañado, por supuesto, por integrantes de la Policía de Carreteras. Inicia Plan Éxodo en el departamento de Santander y en el área metropolitana de Bucaramanga. Se espera que hoy viernes transiten alrededor de 20.000 vehículos entrando y saliendo por los 4 corredores viales que tiene la capital de Santander. Por otra parte, habrá 6 puestos de control distribuidos también con más de 150 hombres de la Policía de Tránsito y Transporte. Para este puente festivo en el Atlántico se prevé una movilización de 75.000 vehículos. Para ello, las autoridades han dispuesto de 90 uniformados a lo largo de las carreteras, así como controles en las vías de la Oriental, la Cordialidad, la Prosperidad y la Vía al Mar. El año anterior, para esta época, se registraron 5 siniestros viales, dejando como saldo 3 personas muertas e igual número de heridos. El ejército destruyó un laboratorio de cocaína que pertenecería al grupo Los Pelusos en Zulia, norte de Santander. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto.
La Procuraduría advirtió que la orden judicial que dictó el Tribunal de Cundinamarca pone en riesgo a la Petar Salitre e hizo un llamado a las entidades involucradas para que solucionen los problemas de funcionamiento y puedan aplicar el plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hicieron un llamado a los operadores jurídicos para que cumplan términos de remisión de expedientes de tutela, debido a que han enviado 14,9% fuera del tiempo determinado en el decreto 2591 de 1991. Un juez envió a la cárcel a alias Brackets, señalado de ser uno de los cabecillas del grupo Comandos Frontera, por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, fuga de presos, entre otros. Por otra parte, imputan a alias Bombillo y Jenny Paola Perdomo por porte de armas. En la planta de Tuta, Boyacá, las fuerzas militares han fundido 164.000 armas durante los últimos 4 años. Ese arsenal proviene de las incautaciones de las fuerzas militares a los grupos armados organizados y la delincuencia común. Y llegamos a oportunidades, esta vez de estudio. Atentos, porque hay cupos disponibles para realizar maestrías. Les contamos de qué se trata. En oportunidades de becas para que colombianos realicen maestrías de manera virtual en la Universidad de Nebrija, vaya a la página www.ictex.gov.co. Allí debe ingresar sobre la opción becas, luego dar clic sobre la pestaña becas para estudios en el exterior, luego se desplaza hasta la pestaña becas vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 21 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5 y contar preferiblemente con al menos un año de experiencia profesional. Atentos, porque el programa tendrá una duración de 1 año y se puede realizar en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 22 de agosto del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Tenemos que contarles que Millonarios ya regresó a entrenamiento para encarar el segundo semestre de este año. Y por lo pronto los tenistas colombianos ya conocieron quiénes serán sus rivales en el Gran Slam que se va a disputar desde el próximo lunes en Londres. Aquí el resumen deportivo de la jornada. Wimbledon ya reveló los rivales de los tenistas colombianos. Camila Osorio, número 61 del mundo, deberá enfrentar en primera ronda a Elise Mertens, que en este momento ocupa el puesto 30. En la rama masculina, Daniel Galán, en su segunda participación en el cuadro principal, enfrentará al alemán Dominik Kopfer, 119 del mundo. Y la dupla Cabal Farah se medirán ante los franceses Hugo Humbo y Adrián Manarino. Millonarios volvió a entrenamiento después de una semana de descanso. En el retorno a prácticas, la novedad es el delantero Luis Carlos Ruiz, flamante contratación del equipo para el segundo semestre. Por primera vez en la historia, el desierto de la Tatacoa recibirá una carrera de mountain bike. La Tatacoa Race será un evento para profesionales y aficionados, conformada por 2 exigentes etapas, una de 110 kilómetros y la segunda de 55, marcadas por terreno desértico. La competencia se hará los próximos 25, 26 y 27 de junio. Y como hoy es viernes y como es habitual, pues nosotros quisimos recopilar las mejores imágenes deportivas de la semana, incluido, por supuesto, el golazo de Candelo. Hay días que uno ni debería levantarse de la cama. El futbolista Gonzalo Goñi es uno de esos, porque no contento con habilitar a su rival, que también hizo el oso, le ayudó a meter la pelota en el arco propio. Como diría el gran Roberto Gómez Bolaños, hay cosas que ni qué. Otra de las imágenes de la semana fue el rescate de la nadadora Anita Álvarez, que al terminar su rutina de natación artística en el Campeonato del Mundo, tuvo que ser salvada por su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que se lanzó a la piscina para sacarla tras sufrir una descompensación. Afortunadamente todo terminó sin consecuencias lamentables. Y finalmente, jugadas para que usted haga en el parque cuando juegue al básquet. Engaños para que aplique y ponga a ganar a su equipo. Y trucos para que ensaye con sus niños en casa, que aunque parezcan fake, son reales. ¡Oh! Estas fueron las imágenes de la semana en el mundo del deporte. Les cuento que hay buenas noticias para la literatura colombiana, sobre todo para esa literatura escrita por mujeres. Resulta que Elisa Mujica, una escritora de la que estuvimos ya hablando bastante en esta sección, tiene la reedición de un libro suyo que se llama
cuentos para niños de la Candelaria y ustedes lo pueden conseguir. También les cuento que en Anapoima hay un festival de música colombiana que tiene orquestas invitadas, solistas, agrupaciones de cámara, pero toda esa información se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Para muchos, el mejor clima de Colombia está en el municipio de Anapoima, en Cundinamarca, tanto así que es conocida como el sol y agua de la eterna juventud. Un espacio propicio para el primer Festival Ríos de Música 2022, encuentro cultural que contará con la muestra de 3 vertientes rítmicas como nuevos sonidos, fusiones y músicas académicas. Estamos muy emocionados porque cada vez falta menos para abrir nuestra tarima principal del Festival Ríos de Música 2022. Agrupaciones de diversas regiones del país, del Caribe, del Pacífico, de la región andina colombiana, de los llanos orientales y del eje cafetero se presentarán en esta gran tarima. Para el festival fueron seleccionadas 8 agrupaciones de diferentes regiones del país como Radio Caliente, el Quinteto Leopoldo Federico, la Filarmónica de Música Colombiana y los Rolling Ruanas. Mirada sospechosa, peligrosa y la reverencia mía, agonía y la. También se llevarán a cabo actividades de formación enfocadas a niños y jóvenes que podrán asistir a conciertos didácticos y clases magistrales. Ecosistema cultural que podrá disfrutar este fin de semana en Anapoima. Y con buena música despedimos nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y esperamos que ustedes tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Esto es RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central.